Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Uno de los cineastas con más personalidad dentro del panorama internacional es casi con toda seguridad Quentin Tarantino. Para hablar de este excelente director hemos traído a Jordi Picatoste, todo un experto en el tema, que a ritmo de John Travolta nos va a hablar del libro El efecto Tarantino, su cine y la cultura pop, de Red Book Ediciones. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Víctor. Si te parece, nos retrotraemos a la infancia y a la juventud de Tarantino para que nos cuentes de dónde viene la afición al cine de este señor. Bueno, digamos que el Tarantino es el ejemplo del cineasta autodidacta, del cineasta que ha mamado cine desde pequeñito y que su madre le llevaba a ver desde muy pequeño películas que seguramente no eran recomendadas sí, o recomendables para niños de su edad, ¿no? El ejemplo que se suele decir y que se suele comentar es que, por ejemplo, él vio de muy pequeño una película como Deliverance, la película del año 72 de John Boorman, donde había la violación de uno de los personajes masculinos protagonistas. Pues él la vería pues alrededor de los 10 años, sí, él más o menos, 10 o a lo mejor un poquito más, pero en todo caso es con este bagaje, con esta cuestión de que la madre le llevaba a ver películas. Luego también uno de los amigos de la madre le introdujo también, le llevó a ver por primera vez una película de Blaxploitation, que es uno de los géneros que él luego ha recuperado en su cine, con Jackie Brown, etcétera. Como en Jackie Brown. Lo que pasa es que Jackie Brown no es exactamente Blaxploitation, es decir, él hace una cosa distinta. Lo que pasa que sí que es verdad que en Jackie Brown rescata a Pam Grier, que era una de las heroínas o una de las figuras principales figuras femeninas principales de aquel cine, ¿no? Aunque si hiciéramos un análisis seguramente veríamos que realmente Jackie Brown no se puede decir que sea una película de Blaxploitation, aunque tiene, digamos que es su particular homenaje a Pam Grier. Sí, sí. ¿Y el nombre de Quentin, dónde viene? ¿Lo sabes? Porque el nombre de Quentin tiene que, se suelen decir dos cosas. Una que sí que está claro porque una vez lo dijo él en un programa de radio, es que su madre lo tuvo con 16 años, ¿de acuerdo? Entonces su madre, uno de los actores favoritos de la madre y de los personajes favoritos era Burt Reynolds en una serie que su personaje se llamaba Quint. Entonces la madre pensó que Quint era Quentin y entonces pues lo llamó Quentin por esto. Luego también se dice, aunque esto hay que ver si una chica de 16 años tendría como novela favorita El sonido y la furia de William Faulkner, que uno de los personajes también se llama así, Quentin. Entonces eso es más seguramente es más dudoso que una chica de 16 años pues una novela tan difícil como la obra de Faulkner fuera una entusiasta de la novela. Pero se suele comentar estas dos cosas y lo que sí que está es cierto es lo del personaje de Burt Reynolds. Sí, sí. Hombre, la verdad que los libros de William Faulkner son un poquillo complicados. Yo me he leído algunos y me resulta un poquillo espeso. Pero por otra parte, en el libro destaca su profundo conocimiento sobre el cine a nivel mundial. Y la verdad que tiene mérito, porque teniendo una madre con 16 años, quiere decir que está en una época que es demasiado joven para llevar a cabo eso. Yo creo que ha conseguido mucho del chico. ¿Tú crees que este hombre también, ya que conoce tanto cine, habrá podido ver alguna película española de los años 50, 60?
Déjame decir que cuando me has preguntado lo de dónde le viene, le viene, te he dicho lo de la madre porque efectivamente desde pequeñito pues ya me amaba cine. También hay que añadir todo eso que bien se conoce, que es que él trabajó durante años en un videoclub de Los Ángeles, donde pudo aumentar su conocimiento de cierto cine de género, etcétera. Entonces, me decías sobre lo que está sobre el conocimiento de Tarantino sobre el cine español, ¿no? Me decías de los años 60 y tal. Y yo lo que está claro es que lo que le interesa sobre todo en cuanto al cine que me mencionas es el cine del spaghetti western, todas aquellas películas ítalo-españolas que se hacían en el desierto de tabernas, en Almería, el bueno, el feo y el malo, como gran referente, ¿no? Es decir, eso. Lo que sí que es verdad, no sé si lo menciono, me lo preguntas, por eso que digo que yo esto no lo puedo verificar, que es que en Reservoir Dogs tiene un parecido de argumento con una película española, con Distrito Quinto, de los años 50, que yo aquí simplemente lo menciono como una de esas casualidades o uno de esas analogías que parecen como muy muy extrañas o muy muy curiosas, mejor dicho. Y claro, yo me pregunto, yo dejo claro que no hay evidencias de que Quentin Tarantino conozca esa película. Nunca lo ha mencionado. Siempre que menciona alguna película, pues ya digo, de española y tal, suele ser de spaghetti western. De hecho, en la última, en Érase una vez en Hollywood, se menciona directamente a Romero Marchén, que es uno de los directores españoles de spaghetti western, ¿no? Pero yo menciono la película esta de Distrito Quinto porque la premisa es muy parecida a Reservoir Dogs, es decir, un grupo de mafiosos, un grupo de atracadores que después de hacer un atraco, pues se reúnen en un sitio, ¿no? Entonces, y el atraco ha quedado elidido, no se ha visto en pantalla. Pues esto es lo que sucede en Distrito Quinto también, ¿no? Por eso la mencionaba. A mí ya me gustaría tener a Quentin Tarantino y poder preguntarle si la conocía o no. Hombre, yo te lo decía, aparte del Spaghetti Western, porque creo que comentaba en alguna película que uno de los personajes se llamaba Landa de apellido. Sí, lo que pasa que esto, Landa es el personaje de Christoph Waltz en Malditos Bastardos, que es Hans Landa, que yo no creo en absoluto que tenga que ver con Alfredo Landa. Es decir, nunca Tarantino ha hecho menciones al cine cómico que representaba a Landa. Es decir, no, yo creo que es más una coincidencia, una casualidad. Esto también sería, no eres la primera persona que me lo pregunta, con lo que entiendo que eso también es algo que también se le podría preguntar a Quentin Tarantino. Yo, sinceramente, por lo que yo he podido mirar y leer y tal, nunca he visto que Quentin Tarantino haga ninguna referencia al cine cómico español de los años 70. Entonces yo aquí no le daría mayor importancia a esta coincidencia. Bueno, yo por otra parte, la primera oportunidad que tuve de entrar en contacto con el universo Tarantino fue a través de Abierto hasta el amanecer, cuyo guión fue escrito por esta estrella, y tengo que decir que conecté totalmente con el director, en el aspecto de que, sin saber que era el guionista, digo, me gusta, y me sorprendió por eso. Y también me llama la atención como un hombre, no por esta película, sino por el conjunto de películas que ha hecho, que tenga esa capacidad para escribir. ¿De dónde viene ese talento? Bueno, a ver, por una parte, son dos preguntas, o en todo caso, la pregunta que me haces me da a que pensar dos reflexiones. Por una parte, Abierto hasta el amanecer es una película que, en principio, está dirigida por Robert Rodríguez, pero una vez la ves, tienes toda la razón, que parece que está, al menos, codirigida por Quentin Tarantino, ¿no? Porque la ves como, que es muy cercana a todo al cine que ha hecho después.
En cuanto a la cuestión de los diálogos, de cómo escribe Tarantino, él tiene una estructura y tiene algo mayoritariamente literario. Él, uno de los autores, o su autor favorito que él suele mencionar, es Elmore Leonard. Precisamente antes me comentabas Jackie Brown, está basada en una novela de Jackie Brown que estaba protagonizada por una mujer blanca. Es él el que decide trasladar esto a Pam Grier, una mujer negra, y por lo tanto cercana a ese mundo de la Blaxploitation. Quentin Tarantino reconoce, y siempre lo dice, que lo que él vio en Elmore Leonard son en esos diálogos banales, esos diálogos cotidianos, que como lo introducían los personajes de sus novelas, ¿no? Y entonces él lo que hace es trasladar esto a sus películas. Esto también lo hacía un autor que es George V. Higgins, que hay una curiosidad también, que es que George V. Higgins, en una de sus novelas, que él se llevó al cine, una de las novelas se llamaba Los amigos de Eddie Coyle, se llevó al cine en los años 70 con el título de El confidente. Un personaje de esa novela, un personaje masculino, se llamaba Jackie Brown, ¿no? Entonces podemos entender también que George V. Higgins pues también forma parte de los referentes a nivel pues de diálogos y de literarios de Tarantino, que ya digo que siempre ha mencionado sobre todo a Elmore Leonard. Pues estoy de acuerdo contigo en que ese es un buen escritor, porque yo me he leído 2 novelas del oeste, de una edición que está sacando la editorial Frontera, que habla de la novela de Hombre, que tuvo una adaptación cinematográfica, en la que participaba Paul Newman, y luego también en Que viene Valdez, que es otra novela magnífica que tiene una versión cinematográfica protagonizada por Burt Lancaster, que merece mucho la pena. Y la verdad que las 2 novelas tienen unos diálogos espléndidos, súper brillantes. Sí. Además, bueno, ya lo dices tú, que Elmore Leonard ha cultivado no solamente el thriller, sino también el western, ¿no? Sí. Por otra parte, los seguidores de Tarantino son una legión. Yo tenía un amigo que se empeñó en que viéramos Pulp Fiction en vídeo, porque todavía en esa época había veces que íbamos al cine, otras veces pues alquilábamos una película. Y se sabía los diálogos de memoria. Yo me quedé flipado. ¿Qué destacarías de esa película? Porque esa fue, yo creo que el primer gran éxito, o por lo menos yo lo considero así, de este director. Bueno, esa es la consolidación, se puede decir que es la consolidación casi, sí. o es el estrellato. Es que para un director novel el gran reto es la segunda película, es decir, es donde pues se puede ver si todas aquellas expectativas que se han creado en la primera película se han confirmado de alguna manera, o si simplemente fue pues no suerte, sino que el hacer una primera película con cierto talento, pero que luego no se ha continuado. Y en cambio Pulp Fiction fue la confirmación, es decir, de repente tenía pues mayor presupuesto, tenía una estructura mucho más elaborada, y entonces pues evidentemente Pulp Fiction, más de 25 años, es del 94, pues 25 años después, es un clásico que mucha gente lo recuerda, que todavía se ven camisetas de Pulp Fiction como se pueden ver camisetas de Star Wars o de otros clásicos modernos del cine. Aquí tú has mencionado lo de tu amigo de los diálogos, pero es que realmente yo la vi como adolescente, y entonces una de las cosas que la gente destacaba era efectivamente los diálogos, pero en Pulp Fiction también tiene esa renovación o esa nueva manera de mirar al cine negro. Tiene la cuestión de algo que es muy muy común en las películas de Tarantino, que es esa capacidad de sorpresa, ¿no? Esa capacidad de sorpresa de situaciones extrañas o situaciones que excéntricas que no te imaginabas y que aparecen ahí, y que lo convierte todo en algo también divertido, aunque pueda ser violento y aunque pueda ser grotesco, ¿no? Efectivamente, una de las virtudes de Tarantino, a mi juicio, es que de alguna manera es muy original, y que por otra parte siempre va a contracorriente, porque cuando nadie ponía a heroína en sus películas, él por ejemplo empezó a hacer con Malditos Bastardos, y ahora todo el mundo lo hace. Y por ejemplo en su última película,
ahora que todo el mundo pone a protagonistas femeninas, él le da todo el protagonismo a dos actorazos como Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. Y yo creo que esto de las heroínas, no sé si empezó con Malditos Bastardos, ahora mismo no me acuerdo el orden, o Deep Proof, pero en las dos él puso a dos mujeres en sus películas como protagonistas. Bueno, y yo te diría incluso antes, yo te diría Kill Bill. Efectivamente, también. 2003-2004. Es verdad. Entonces, Kill Bill, antes que Death Proof y antes que Malditos Bastardos, pues sí, lo que ahora con esto es curioso cómo o la gente se olvida, o que es efectivamente él hace, y de hecho se ha cogido el personaje de Uma Thurman en Kill Bill como un ejemplo de empoderamiento, como pero supongo que recordarás también hace poco la polémica que ha habido con el personaje de Margot Robbie, es decir, de Sharon Tate en Eres una vez en Hollywood. Incluso a veces se menciona la violencia con que hay, por ejemplo, en Los Odiosos 8 con el personaje de Jennifer Jason Leigh, cosa que bueno, que en todo caso la violencia, el Quentin Tarantino es violento tanto con personajes masculinos como con personajes femeninos. En este sentido no habría, no veo yo nada raro, pero es curioso cómo ahora algunas voces sí que le critican con cosas que en la rueda de prensa de Cannes de la película Eres una vez en Hollywood, una periodista le dijo cómo es que sale tan poco Sharon Tate o una actriz como Margot Robbie sale tan poco en la película, y él ni siquiera contestó, dijo no coincido con su hipótesis, y pasó, ¿no? Es bueno, cosas que pasan, ¿no? Evidentemente el personaje de Kill Bill a Uma Thurman le da todo el protagonismo, y tiene que ver también con uno de los subgéneros que Quentin Tarantino había visionado en siendo adolescente o en su aprendizaje cinematográfico, que es la cuestión del rape and revenge, es decir, es una mujer que ha sido violada, pues que luego se venga, y además el tema de la venganza. El tema de la venganza en las películas de Tarantino suele estar sobre todo en las últimas, y además es en las películas que él ha mamado mucho, en los spaghetti westerns, en estas de rape and revenge, etcétera. El tema de la venganza está. Las películas que hacía Pam Grier en el Blaxploitation, era una mujer que se vengaba. Sí. Entonces, ahora me parece que me he ido un poco, pero en todo caso lo que está claro es que Tarantino le ha dado a las mujeres, le ha dado un espacio en el cine de acción que seguramente antes no tenían, ¿no? No tenían tan ampliamente. Yo también lo decía porque a mí estos temas de políticos, de politizar un poco lo del tema de la mujer y todo eso, a mí no me gusta mucho, la verdad, porque yo creo que los hombres tenemos unas cualidades, las mujeres otras, los hombres tenemos unos defectos y las mujeres otros, y creo que somos complementarios. Entonces la verdad que lo decía más que nada porque me llama la atención de una persona que hace lo que él considera. Hoy considero que tengo que hacer esto, hoy considero que tengo que meter a tal personaje, hoy mi personaje va a ser bueno, pues en esta ocasión va a hacer un papel distinto, y eso es lo que yo valoro de ese hombre, porque me llama la atención que le da igual lo que le digan los demás. Sí, él es libre, él tiene ese privilegio, o que no todos los directores han podido hacer, que todas las películas que ha hecho, absolutamente todas, ninguna ha sido de encargo, siempre ha podido elegir lo que ha querido y ha hecho lo que ha querido. Incluso hay dos películas que a él se puede decir, entre comillas, te lo digo, es que se ha equivocado, por decirlo así. No es así, pero él menciona Death Proof, aunque a mí es verdad que es la que menos me gusta de él, también, y todo el mundo coincide que es la menos conseguida. Él dice que él pensaba que lo podía hacer todo, y que todo el mundo le seguiría. Y entonces, cuando hizo ese Death Proof, que recordemos que en Estados Unidos Death Proof en realidad es una película que tiene dos películas dentro. En Europa se
se estrenaron Planet Terror de Robert Rodríguez y Death Proof de Tarantino, se estrenaron separado, pero en Estados Unidos ir a ver Death Proof era pasar toda la tarde a ver Planet Terror y Death Proof, porque querían hacer eso de las sesiones dobles en una misma película, ¿no? En una misma sesión, ¿no? Entonces la gente no respondió bien, y entonces eso sí que es verdad que eso le hizo ver que a lo mejor tenía que ir hacia otro lugar. Entonces ahí empezó lo que es Malditos Bastardos, ahí el Django Desencadenado, es decir, coger esos géneros, el género bélico europeo italiano, el Macaroni Combat, y hacer su película, pues eso, Malditos Bastardos, o hacer el spaghetti western de Django Desencadenado. La otra, que cuando digo que es una equivocación, ahí quiero ir con bastante tacto, porque es una muy buena película, que es Jackie Brown, ¿no? Jackie Brown sorprendió a mucha gente, porque todos esperaban varios años después de Pulp Fiction a ver qué iba a hacer Tarantino, ¿no? Y se desmarcó con una película totalmente diferente, una película más madura, una película de personajes, que eso hizo que la gente no respondiera tan bien, ¿no? Y eso es lo que yo creo que eso también él reflexionó, y luego se fue a hacer Kill Bill, ¿no? Entonces ahí es verdad que él es libre para hacer todo lo que él quiere, pero cuando ha detectado que eso no ha acabado de funcionar para el público, ha tenido la oportunidad, cosa que otros directores seguramente no tienen, de reinventarse, o simplemente de coger otra vía que le vaya bien a él y que también conecte con el público. Sí, bueno, pues otro punto fuerte para mí ha sido, desde luego, Érase una vez Hollywood, porque al principio me quedé un poco extrañado al verla y no me llegó a gustar. De hecho, no hice una crítica muy positiva, aunque me gusta Tarantino, pero no fue súper positiva. Pero a medida que pasaban los días, fui considerando a la producción como mejor, cada vez me gusta más, voy a pensar en los detalles. Y cuando leí una crítica de mi amigo Juan Orellana, me terminó de convencer, pues dijo lo siguiente: la película habla de la amistad incondicional, de la soledad y la fragilidad del actor, y el lado poco glamuroso de la fama, elogiando la labor anónima de los especialistas, así como haciendo un precioso homenaje a Sharon Tate. Sí, sobre todo lo que dice del homenaje a Sharon Tate, la película es un homenaje, pues eso, precioso, hermoso a Sharon Tate, y tiene más cosas. Es totalmente de acuerdo con lo que dice el comentario sobre el tema de la amistad entre estos dos personajes, pero también es meterse en el Hollywood, en aquel Hollywood de finales de los años 60, ver cómo era el panorama, y como durante 2 horas, porque la película dura 2 horas y media, las 2 primeras horas realmente no pasa gran cosa si tenemos que hablar de acción, o si tenemos que hablar de grandes situaciones, ¿no? Es ver a estos dos personajes, y sobre todo el personaje de Brad Pitt, cómo va con el coche por la ciudad, cómo los personajes que se encuentran, luego la gran escena, seguramente la mejor escena de la película, final aparte, que es la del rancho, que es una de las, seguramente de las mejores de la carrera de Tarantino. También es verdad que bueno, ahí se ve otra vez el gusto por los diálogos, por los personajes. En este caso, durante estas 2 horas, realmente es lo que te decía, como sutil o como delgado hilo conector de esas 2 horas, hay ese personaje que es Leonardo DiCaprio, que se está planteando en qué momento está de su carrera, ¿no? Parecía que iba a ser una estrella, y está viendo que van pasando los años, y ilusoriamente se piensa que sí, pero no, realmente no ha conseguido grandes cosas, y tiene que hacer algo, ¿no? Es verdad que lo que decía la crítica que has comentado, pues es ese homenaje o esas referencias a estos personajes, a estos actores menos conocidos, o que también forman parte del séptimo arte, ¿no? Que también forman parte del cine. Bueno, yo por otra parte, hasta hace poco consideraba la mejor película Django Desencadenado. Ahora la verdad que estoy entre Érase una vez Hollywood y Django Desencadenado.
¿Qué destacarías de Django desencadenado muy brevemente y de sus actores fetiche, como Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson o Christoph Waltz? Bueno, a ver, de Django desencadenado, a mí es la película con la que mejor me lo paso de Tarantino. Sí, sí. O sea, a mí Django desencadenado, aquí me mencionas a Christoph Waltz, aquí el gran hallazgo que tiene el guión de Tarantino para mí es el personaje de Christoph Waltz, que es un personaje excéntrico, elegante, divertido, irónico, y es ese personaje el que contagia el tono que tiene toda la película. Toda la película es una película que también es violenta, pero también es un disfrute, es divertida, es todo. Para mí es una fiesta de película. A mí realmente Django desencadenado es con la que más disfruto, ¿no? De actores, pues evidentemente ahí si tuviera que elegir un actor que representara a Tarantino, de estos que me acabas de mencionar, pues seguramente te diría Samuel L. Jackson, sí, porque está muy presente en en muchas de las películas a lo largo de la carrera de Quentin Tarantino, y que representa también esa conexión que él tiene culturalmente y por haber mamado desde pequeñito películas de la Black Exploitation, y tiene esa conexión con la cultura negra, ¿no? Con todo con las películas o con la música con la música negra. Bueno, pues nos despedimos de este periodista Jordi Picatoste, que ha escrito un libro excelente, muy dinámico, muy entretenido, El efecto Tarantino, de Red Book Ediciones, mientras en la mente nos quedamos con dos bandas sonoras que a mí me encantan, porque este hombre ha conseguido que las bandas sonoras de otro tiempo se queden en nuestra cabeza, como la de Bam Bam de Nancy Sinatra, o por ejemplo la canción principal de Abierto al Amanecer. De acuerdo, pues encantado y muchas gracias.